son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios que les son impuestos. Entonces, ¿qué cambios se está pidiendo en nuestro entorno? ¿Qué cambios se está pidiendo en nuestro ambiente, en nuestros ambientes y en nuestras sociedades con respecto para poder conservar nuestra salud mientras nos relacionamos activa y funcionalmente con nuestro entorno? Y acá es donde es importante tener una causa justa. Simon Sinek, que es un autor, un escritor que yo sigo mucho, escribió un libro que se llama Juegos Finitos versus Juegos Infinitos. La alimentación es un juego infinito porque tenemos que comer hasta el fin de los días, no es una situación establecida y rígida. Sin una causa, sabe lo que la gente quiere y no lo que necesita. Y esto es los profesionales diciéndole a la gente, podés comer eso que te da tanto placer, pero controla la porción. Esto es lo mismo, el análogo a decirle a un paciente alcohólico que tiene muchas dificultades en cortar su hábito de bebida, decirle, podés tomar, pero el problema está en que vos tenés que tomar solamente un vasito. Y todos sabemos que una vez que se toma el primer vaso, se activa la conducta compulsiva. Entonces, estas estrategias de control de porciones y contar calorías, realmente en muchos pacientes, sobre todo con ciertas vulnerabilidades, desencadenan obsesión y compulsividad. Y aquí es donde, si nosotros verdaderamente martillamos nuestras vías dopaminérgicas, que son receptores neuronales que están programados para ser estimulados de una manera muy delicada, muy suave, porque son las vías neuronales que condicionan nuestra conducta y nuestra búsqueda de recompensa, la que motivan que nosotros nos movamos hacia adelante. Estar constantemente fregando estas vías de placer y abusar de estas vías hedónicas es la base para las conductas adictivas. Entonces, no debería sorprendernos que si nosotros tenemos activado todo esto y no tenemos el registro, ante el mínimo aumento de la percepción de estrés, aunque no lo estemos registrando cognitivamente, vamos a tener esa tendencia a comer este tipo de alimentos que son los que nos rascan la picazón. Es muy importante, trabajando con este tipo de fenomenología sintomática, poder trabajar con la motivación para el cambio, ¿no? Establecer razones claras por las cuales la persona quiere hacer cambios en su vida, hacer cambios en su alimentación, reconocer los beneficios que le podría traer en todas las áreas de su vida la resolución de determinados problemas, progresiva ganancia de confianza en la relación con el médico y con los profesionales que estén trabajando, poder tener esa conciencia sobre las consecuencias de la adicción a los alimentos procesados, porque hay mucha gente que todavía discute que los alimentos procesados o que se puede tener adicción a los alimentos, y creo que todos acá podemos coincidir de que son diagnósticos acertados. Existe tal cosa como la adicción, pero no es a comer, sino que es a los alimentos procesados, que hasta se jactan de esto, diciéndote imposible comer solo una, son irresistibles, te desafío a que no te termines el paquete, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la pérdida de peso, entender de qué manera nosotros estamos generando disrupciones en estas vías tan necesarias para la vida, y no solamente a la hora de alimentarnos, sino a la hora de tener buenos niveles de energía para encarar nuestro día a día, y entender el estadio de predisposición al cambio que tenga esa persona. Si la persona no tiene un problema, posiblemente no esté trabajando con nosotros, pero traer atención sobre este aspecto de la adicción a los alimentos procesados puede ser verdaderamente un cambio muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Trabajar sobre la alianza terapéutica es el mejor predictor en los resultados de una psicoterapia o un trabajo en conjunto. Las guías de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría con respecto al abuso de sustancias nos piden que como profesionales trabajemos sobre la flexibilidad, sobre la sinceridad, la frontalidad, en un marco de respeto, de brindar seguridad, calidez y sobre todo flexibilidad y apertura a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Todos contribuyen a mejorar la alianza terapéutica. Cultivar la exploración a nuestros pacientes. Nosotros no tenemos
toda la información o todos los datos, sino que el paciente tiene que ir haciendo también su recorrido, tiene que ir reflexionando, permitirnos hacer interpretaciones precisas e hipótesis de trabajo que se vayan desafiando, que se vayan reevaluando, como decíamos antes. Poder hacer dar el espacio para una expresión afectiva, atendiendo y escuchando las experiencias previas que puede haber tenido ese paciente con su situación, sobre todo en pacientes que son dietantes crónicos, pacientes que están haciendo diferentes dietas con los mismos objetivos durante muchos años. Proveer respaldo es muy importante, y esto acá me quiero detener, versus la ridiculización y estigmatización que muchas veces sienten nuestros pacientes. Yo he escuchado historias realmente nefastas de otros profesionales abusando, verdaderamente con abuso profesional, con maltrato hacia los pacientes que muchas veces se encuentran verdaderamente disminuidos por una sensación de pérdida de control sobre lo que comen, se creen que tienen una falla en su fortaleza moral, y es muy probable que hayan internalizado todos estos aspectos, sintiendo que lo que les ocurre es una falta de voluntad, de disciplina, que son vagos, que no son constantes, y ese constante látigo sobre la espalda psicológicamente, es un tema que hay que abordarlo directamente porque genera mucha tristeza, mucho malestar y mucha frustración. Entonces, yendo puntualmente al potencial que puede tener una alimentación cetogénica en la estabilización de la respuesta al estrés y a la salud cerebral, como para brindarnos esa plataforma de afrontamiento de nuestro día a día, el aumento en la concentración de beta-hidroxibutirato en nuestra sangre ha demostrado, tanto en modelos animales como en modelos en seres humanos en investigación, que favorecen la modulación de la liberación y el balance óptimo de determinados neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Reduce la hiperexcitabilidad neuronal. Se sabe que la alimentación cetogénica es la intervención por excelencia para epilepsias refractarias infantiles. Entonces, una patología tan delicada, este estilo de alimentación favorece la recuperación y la estabilidad. Lo mismo ocurre en un montón de otras patologías en las cuales la hiperexcitabilidad también está presente, como en trastornos de ansiedad, marcado nerviosismo, irritabilidad, y situaciones en las cuales haya presencia de euforia o manía. Reducción en la tasa de disparos neuronales y la hiperexcitación, alivio de la neuroinflamación crónica de bajo grado de la que hablábamos antes, y una mejoría en el metabolismo energético cerebral con neuroprotección concomitante. Entonces, todos estos elementos en conjunto, estos son efectos pleiotrópicos a diferentes niveles, nos generan protección, tanto en los procesos fisiológicos normales de nuestro funcionamiento cerebral y también bajo condiciones patológicas del sistema nervioso central, de una manera preventiva del avance de, por ejemplo, patologías neurodegenerativas. Esto tiene una gran implicancia en los trastornos psiquiátricos y psicológicos, porque también abre una puerta para poder evocar la cetosis mediante suplementación, y que también tiene grandes implicancias terapéuticas y podría tener a nivel preventivo. Entonces, a modo de refuerzo de lo que hablamos recién, tiene influencias y un alivio potencial en varios aspectos que forman parte de nuestra práctica cotidiana. Y esto, como yo lo menciono siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar, e incluso en el consultorio, esto tiene que ser un encuadre para el tratamiento, nos da un marco teórico práctico, desde el cual nosotros podemos intervenir en un montón de otras áreas de la vida de la persona, sacando un poco del medio esta sensación de falta de control constante que sienten muchas personas que están metidos en esta montaña rusa de malestar, de frustración, de atracones. Y lo que yo quiero también relevar con este aspecto dimensional es que los atracones no necesariamente tienen que configurar un trastorno, se pueden presentar con baja frecuencia, pero son lo suficientemente intensos
como para deteriorar nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de éxito a largo plazo con las estrategias que buscamos implementar. Entonces, les decía, la suplementación con cetonas, como una alternativa, ¿no? Como un elemento complementario a una alimentación baja en carbohidratos, puede ser una gran adición, algún protocolo de ayunos, más una alimentación baja en carbohidratos, triglicéridos de cadena media, sales de cetonas, ésteres de cetonas, o una combinación de los anteriores. En pacientes que tienen algunas dificultades, ya por cualquiera sea el motivo en la adherencia, se pueden mantener mejores niveles de cetosis, por ende, todos estos efectos nutricionales sobre nuestro cerebro se pueden sostener a pesar de no ser tan adherentes. Obviamente que este no es el enfoque que a mí más me gusta, porque me gusta que uno pueda promover la cetosis de manera natural, pero esto puede venir, o sea, este acceso a la cetosis de una manera dosis dependiente, como si fuera una medicación, debe ser considerado cuando estemos buscando utilizar la cetosis en nuestra práctica, en nuestros pacientes, y es un elemento importante a considerar. Otra slide que busca estimular la reflexión. ¿Cuál es el costo biológico de alejarnos de los estímulos que estamos nosotros preparados histórica y ancestralmente a recibir? Entrenamiento mental y reconocimiento de las fuentes de estrés. Muy importante el movimiento y considerar nuestro cuerpo como una herramienta para relacionarnos con el mundo, el funcionamiento físico y no solamente la actividad física para quemar calorías, movimientos reales, propio peso corporal, enfatizar el consumo de comida real, de calidad, volver a una visión ancestral del mundo animal, en el cual podamos relevar la ética, podamos relevar el trato animal y poder volver a incorporar en nuestra alimentación alimentos de buena calidad, considerar la exposición solar, uso de tecnologías, el descanso y la calidad de nuestro sueño, la higiene del sueño, y tener sobre todo en cuenta la biología de los ritmos circadianos, ciclos de ayuno y alimentación y de sueño-vigilia. Entonces, la cantidad de beneficios que se pueden presentar y la mejoría progresiva se puede ver a muchos aspectos que se consideran dentro de lo que es un estilo de vida cetogénico, en los cuales vamos a incorporar ayunos, los beneficios pueden devenir del estado de cetosis, de quitar mediante la alimentación low carb fuentes ricas en azúcar, libre de granos, libre de gluten, en la cual no estemos comiendo cada 2 o 3 horas, y eso nos brinda una estabilidad glicémica, mejorando nuestra sensibilidad a la insulina y nuestra función metabólica general, dentro de lo cual siempre cuando yo digo función metabólica también estoy incorporando nuestra función cerebral. Está generando autonomía energética, reducción en los niveles inflamatorios, alivio psicológico de dogmas, como por ejemplo el desayuno es la comida más importante del día, o no puedo pasar más de 3-4 horas sin comer porque mi metabolismo se enlentece. Muchos beneficios vienen de la adecuación del peso corporal, el beneficio de verme mejor, sentirme mejor, poder caminar más cuadras, poder agacharme, poder tirarme al piso, sentirme bien con mi peso. Todo esto, la reducción de la carga del estrés y el alivio de tener que estar comiendo a cada rato, la mejoría en la autoeficacia, quiere decir, me propongo un objetivo y lo puedo llevar adelante. Eso es muy importante en el ser humano, es muy gratificante. La reducción de los niveles de compulsividad, de tener esa sensación desesperante de tener que volcarme hacia la comida, mejoría en el consumo de grasas saludables y el consumo óptimo de minerales. Los beneficios son multifacéticos y pueden venir por cualquiera de estos y muchos otros que por una cuestión de espacio y de tiempo no voy a profundizar, pero estos son muy importantes. Una remake de un slide que yo la considero muy potente. El ayuno intermitente y las ventanas de ingesta comprimidas, TRF es Time Restricted Feeding, que es ventanas de ingesta o alimentación en ventanas de ingesta, que puede generar
un balance en estos patrones de alimentación. Si nosotros comparamos tener 6 ingestas diarias versus 2 ingestas diarias, la diferencia van a ser de 28 comidas semanales, 120 al mes y casi 1.500 en un año. Esto es altísimamente prepotente en nuestra biología. Genera muchísimos cambios porque la alimentación es clave, es central, es un fundamento de nuestra vida. Pero de esta manera es una sobrecarga estresante, diaria, cotidiana, con un efecto acumulativo y continuado. Es la causa raíz de la hiperinsulinemia crónica, que es la base, es la raíz de gran porcentaje de las patologías de nuestras sociedades occidentales, y es posible y es reforzada por el consumo de carbohidratos refinados, ¿está? Porque si uno come alimentación real en buenas cantidades a saciedad, es virtualmente imposible comer más de 4 veces en el día. Intermitente también es autonomía a la hora de decidir, ¿no? Cuando uno abusa de las vías glicolíticas, cuando uno abusa de las vías de glucosa, azúcar, genera una dependencia de inputs externos frecuentes, ¿no? Porque dependo de estar generando esas reingestas. En este contexto de encierro, de cuarentena, esto queda muy en evidencia, ¿no? Una persona que come 1, 2 veces en el día, verdaderamente se separa de la dependencia del entorno y del ambiente y reduce esa necesidad constante de estar comiendo que una barrita de cereales, que un yogurcito por acá, que una fruta acá, que un alfajor acá. Y es todo el tiempo necesitar estar recargando energía porque si no me vengo abajo. Entonces, esto constantemente genera un desafío en la sensación de control interna y generando desestabilizaciones, porque cada ingesta de esas requiere que nuestra homeostasis, nuestro equilibrio interno, vuelva a poner recursos a disposición para equilibrar, y esto genera la utilización de más recursos cognitivos, porque nuestro cuerpo tiene que estar prestando atención a la digestión. Entonces, a la postre, estas glicemias desreguladas aumentan nuestra vulnerabilidad sistémica al estrés, en este constante estado de necesidad de reestabilización. Entonces, aumentar este registro de lo que los norteamericanos llaman el ego depletion, que es el desgaste volitivo, el desgaste de nuestra fuerza de voluntad. Nosotros podemos tener buena voluntad y limitar lo que vamos a comer en la primera parte del día, pero conforme avanzan las horas y estamos todo el tiempo diciendo no a esto, no a lo otro, no a lo otro, si no tenemos esa mentalidad y trabajamos en esas semanas de adaptación a este estilo de alimentación, eso nos genera un desgaste volitivo y una frustración muy importante, aumentando la tendencia a recaídas en comer alimentos que nos habíamos propuesto previamente no comer. Entonces, por un lado tenemos previsibilidad, autonomía energética, y por la otra tenemos incertidumbre, tan en boga en esta época que nos toca vivir. Y aumento de la dependencia externa. Esto es balance versus desbalance. Entonces, si la adherencia que se requiere según los objetivos que se plantean es insuficiente, o si el abordaje, la relación médico-paciente es disfuncional, todo esto va a tener un impacto sobre el potencial terapéutico que la alimentación o que las medidas implementadas puedan tener. Entonces acá es muy importante considerar el espectro de adherencia para condiciones diferentes. Una persona buscando bajar de peso no necesariamente tiene que estar en una cetosis profunda, o puede por momentos ni siquiera estar en cetosis, pero una persona que tiene epilepsia, una persona con bipolaridad, con algún trastorno depresivo, una persona con diabetes o con un marcado de regulación de sus glicemias, va a ser mucho más importante que mantenga buenos niveles de adherencia, ¿está? Entonces aquí es donde hablamos de la parte dimensional en un espectro de adherencia. Este es un estudio que salió en Neuroscience and Biobehavioral Reviews en el año 2018, también bastante reciente, también que les como mostrarle muchos de los efectos putativos potenciales que tiene la alimentación cetogénica en los trastornos del estado de ánimo, sobre todo amparado en 2 grandes temas que tienen que ver
con que se provocan cambios en el funcionamiento y en la arquitectura cerebral con la alimentación cetogénica, mediante los cambios que se producen en el consumo de energía de nuestro cerebro, por aumento de la densidad vascular, por el aumento en la cantidad de cuerpos cetónicos que se empiezan a mostrar disponibles y abundantes, genera una estabilidad en la producción de ATP, que es la moneda energética de cambio en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo, y por otra parte, los cambios que existen a nivel neurotransmisores, ¿ok? Entonces, el balance entre neurotransmisores los GABAérgicos, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, es el neurotransmisor chill, de relajación, de tranquilidad, versus los glutamatérgicos, que es el principal excitatorio. Y tener un balance entre estos neurotransmisores nos da esa sensación de tranquilidad, de estabilidad, no de estar al borde de la silla, nervioso, con mucha tensión. Y por otra parte, modulación a nivel monoaminérgico. Entonces, todos estos cambios ayudan a mitigar los síntomas de estado anímico. Entonces, si es un paciente verdaderamente grave, la alimentación puede ayudar, pero quizás también necesite una medicación. Y no necesariamente tiene que ser algo súper grave para necesitar medicación. Si nosotros podemos utilizar una medicación, pero también lo podemos encuadrar con alimentación y con algunas otras intervenciones en estilo de vida, podemos optimizar los resultados que obtenemos, reduciendo muchas veces el impacto metabólico que tienen las medicaciones que usamos los psiquiatras. Algunos de los beneficios globales en estas ventanas de ingesta comprimidas y las estrategias de ayuno intermitente tienen que ver con la mejoría en los valores del ritmo circadiano y el riesgo que esto implica en las patologías metabólicas. Ha demostrado en numerosos estudios, este es un review que verdaderamente aglomera todos los estudios que ha habido de ayuno intermitente en los últimos años, que son un montón. Lamentablemente no tenemos una gran cantidad de seres humanos, pero ya han aparecido, ya hay más de 10 estudios serios y con intervenciones, o sea, estudios de intervención que son los de más alto valor científico para nosotros, que ya han demostrado esa protección en los tejidos versus las alteraciones metabólicas, pueden tener beneficios potenciales en salud cerebral, retrasando la aparición y el desarrollo y el avance de patologías neurodegenerativas, particularmente deterioro cognitivo tipo Alzheimer, que en mayor parte del mundo civilizado, en Estados Unidos, me refiero en los cuales la ciencia esté avanzando mucho con respecto a la investigación de estos valores. Al Alzheimer se le está diciendo diabetes tipo 3 por la dificultad que está teniendo nuestro cerebro como órgano a la utilización de energía. Entonces, beneficios en salud cerebral, beneficios a nivel del estado hepático cuando hay un hígado graso, mejorando los ritmos metabólicos de nuestro hígado como un órgano central, mejorando la integridad de nuestra barrera gastrointestinal, mejorando, digamos, el efecto buffer que tiene sobre nuestras células grasas y mejorando sobre todo lo que tiene que ver funcionamiento cardiovascular y mejoría en fibras musculares y estado físico. Entonces acá como para que nosotros veamos cuáles son los grandes reguladores del ritmo circadiano, el ser humano como animal responde a patrones de conductuales rítmicos en los cuales se altera entre estados de actividad y descanso y alimentación y ayuno. Y es muy importante que... ¿Hola? Hola, perdón que te interrumpa, qué pena. Sí. Pero me encantaría que ahorita que estás hablando de esto específicamente, tocaras el tema de los ciclos circadianos. O sea, si pudieras explicarlo en forma básica, porque sé que hay mucha gente que no lo tiene claro todavía. Y es súper importante. Los ritmos circadianos los tenemos, todos los mamíferos tenemos una producción hormonal de neurotransmisores que se van modificando en función de que estemos en vigilia, que estemos descansando, que estemos en estado de alimentación o que estemos en ayuno. Esos son los 4 grandes reguladores de nuestro ritmo circadiano. Cuando uno no presta atención a esto, no le presta atención al descanso, por ejemplo, un ejemplo clásico,
Una mala noche de descanso ya nos predispone a tener un día, el día siguiente, con un mal metabolismo glucídico, con una predisposición, aumentando fisiológicamente el nivel de resistencia insulínica. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, pero yo me estoy monitoreando y tengo dificultades y no puedo bajar de mi glucosa de 100, 110, 115, y yo vengo haciendo lo mismo que estuve haciendo. Una mala noche de descanso te lo puede generar. Esto puede afectar, por ejemplo, funciones metabólicas y estar todo un día con el hambre desregulado, por ejemplo, alterando los patrones, por ejemplo, con en el gráfico que tenemos arriba a la derecha, la utilización de energía, los patrones de digestión, gastritis, malestar, estreñimiento, almacenamiento de energía. Si estamos estresados, eso nos puede afectar. Si dormimos mal, nos puede afectar. Si sobreentrenamos o estamos todo el día quietos, puede afectar nuestro ritmo circadiano. Por eso de las cosas y los aspectos de los que vos vivís hablando siempre, Cris, de los que habla Regina con respecto, por ejemplo, a la relajación, a la meditación, a la posibilidad de trabajar sobre la conciencia plena, sobre esos momentos de quietud, son todos elementos que nos ayudan a tener nuestro ritmo en orden. Por ejemplo, aquí ya son casi la medianoche en Argentina. Yo cuando no respeto lo que yo habitualmente hago de acostarme en un horario relativamente, si me pasa mucho, y no duermo la cantidad de horas con las que yo sé que funciono mejor al otro día, posiblemente tenga un día en el que me sienta somnoliento, que tenga más hambre, que no funcione cognitivamente al mejor nivel, que no metabolice quizás o que no digiera bien un alimento que habitualmente no me genera malestar, que tenga dispepsia, inflamación, mala predisposición, tendencia a la irritabilidad. Y todo esto tiene un correlato a nivel de las oscilaciones moleculares, a nivel celular, a nivel neurotransmisores, generándonos un montón de los cambios que nosotros percibimos diariamente y que no tenemos idea que adjudicárselos. Entonces, todo esto, nuestro organismo, que es una máquina muy noble y funciona de una manera muy armoniosa, pero cuando nosotros no respetamos y, por ejemplo, tenemos exposición a pantallas, generando disrupciones en nuestra producción de melatonina a altas horas de la noche, genera, por ejemplo, una inhibición en la producción de melatonina, que es una de las primeras señales inductoras del sueño. Entonces, por ejemplo, hace poco tiempo vi una imagen que decía, estamos todo el día con gafas de sol, impidiendo ver que no tengamos ese estímulo a nuestro núcleo supraquiasmático de producción y secreción de melatonina para no almacenar, y en la noche tenemos exposición a las pantallas. Entonces, verdaderamente estamos haciendo todo al revés en ese sentido, y es lo que muchos biohackers hacen con esas gafas naranjas bloqueando las luces azules. Entonces, todo esto tiene implicancias a nivel cerebral, nuestras glándulas salivales, como les decía, la digestión, el tracto digestivo, nuestra flora intestinal, funcionamiento de nuestros órganos gastrointestinales, páncreas, hígado, todo el tejido adiposo, toda la grasa, cómo funciona. Está también demostrado que hay un aumento un aumento en la resistencia a la leptina, generándonos ese hambre voraz y esa falta de la inhibición de saciedad, solamente por una noche de mal descanso. Ni hablar si existe una deprivación crónica del sueño, durmiendo menos horas de las que necesitamos de manera crónica, que está demostrado que nos expone exponencialmente a la aparición de patologías crónicas, cognitivas, metabólicas, cardiológicas, cerebrales, psiquiátricas, todas. Muy, muy importante. Entonces, algunas de las consideraciones en la adaptación recién habíamos empezado a tocar. Por ejemplo, sueño, tener una correcta higiene del sueño. Entonces, de la misma manera que nos lavamos los dientes y usamos el hilo dental, tener en cuenta esto del hilo dental, hilo mental también, ¿no? Tener una serie de hábitos que nos permitan una inducción del sueño gradual, progresiva, garantizándonos un espacio en el cual no tengamos riesgos, no nos sentamos temerosos, poder limpiar nuestra cabeza de un montón de pensamientos que si los llevamos a la cama nos pueden generar disrupciones. Esto, por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ponerlo en el panorama, ponerlo en el mapa para trabajarlo, y acá el error número uno que yo veo en
todos mis pacientes y en las personas en general, mi familia, mis demás, uso racional del tiempo de pantalla. ¿Está? Balance y actividad en el estrés, tener una logística energética, administrar los niveles de energía cotidianamente, eso es algo muy importante, es un concepto que he estado desarrollando en estos últimos años, tener en cuenta rasgos de personalidad, necesidad o no de una psicoterapia para generar una adaptación. Fíjate vos todos estos temas que tienen que ver con la conexión, que han estado tan en boga en estos últimos tiempos, con la cuarentena, con el distanciamiento social, cosas de las que yo hablo siempre a favor, ¿no? Conexión humana, tacto, conexión con la naturaleza, en la vida diaria, estar conectado con los propósitos individuales, cultivar una espiritualidad, que no tiene que ser religiosidad, sino una espiritualidad, una vida interna rica, cultivar esa quietud y ese estado de tranquilidad, en la que de repente yo en estas últimas semanas, estaba acá en el encierro en mi departamento, en la calle se escucha un nivel de ruido mucho menor, y eso nos favorece a no estar cultivando esa fuente de estrés que es esa contaminación acústica constante. Me imagino una ciudad como Ciudad de México, con el nivel de tránsito y tráfico que hay, cómo ha cambiado el paisaje también. Técnicas de meditación, de mindfulness, técnicas que nos ayudan a volver a nuestro eje, a ser ecuánimes, a volver a nuestra estabilidad. Cultivar ese movimiento, tener un cuerpo funcional, yo soy un fana de los ejercicios con el propio peso corporal, la calistenia, como preparación fundamental. Después podemos hacer algún otro deporte o entrenar también con pesas, es muy importante, pero como mínimo tener un dominio del peso corporal como base, como entrenamiento para la vida cotidiana. Usar el apetito como una palanca. La palanca sería como ejercer una fuerza por medio de un pivot, tener un elemento extra que nos favorezca, las cosas, que nos allane el camino un poco, que las facilite. Epictetus, que es uno de la filosofía, uno de los líderes de la filosofía estoica, él decía, nosotros solamente controlamos nuestra capacidad de razonamiento y todos los actos que dependen de la voluntad moral. Lo que no está bajo nuestro control son el cuerpo y ninguna de sus partes, nuestras posesiones, padres, hermanos, hijos o nuestro país. Nada con lo que nos asociemos está bajo nuestro control. Entonces, aprender a identificar para no invertir necesariamente o innecesariamente valiosos recursos cognitivos en cosas que están por fuera de nuestro control. Entonces, algunas consideraciones. Evaluar, reconsiderar y trabajar sobre, por ejemplo, cosas que pueden estar ocurriendo a lo largo de un tratamiento. Ayunos muy largos, excesivamente frecuentes en contexto de estrés, pacientes con desregulación del apetito, pacientes con excesivo miedo a subir de peso, sensación de culpa o castigo mental, obsesiones con la comida que derivan en compensaciones, sobrecarga del eje del estrés, sobreentrenamiento, mal descanso, ya sea en calidad o en cantidad, demasiados suplementos para sostener los ayunos, y hacer, por ejemplo, una dieta cetogénica de mala calidad, lo que se llama una keto sucia, apoyándose excesivamente en productos, en artificios, de los cuales no necesariamente estoy en contra, pero no pueden ser la base de una alimentación real que se precie de tener la mejor calidad posible. Entonces, algunos moduladores cotidianos en la adherencia sería el cumplimiento de las cosas que uno se plantea con respecto a si usa la alimentación cetogénica como un tratamiento. Y es poder activar efectivamente una preocupación por esas nuevas reglas, ¿no? ¿Puedo comer esto, no puedo comer lo otro? Y todo ese nerviosismo, esa tensión constante. Falta de confianza, sobre todo el entorno, mucho escepticismo, estás empezando otra dieta más, ¿cuánto te va a durar esta? Entonces, cuando uno lo ve a corto plazo, con objetivos muy concretos y superficiales, a veces no es suficiente como para atravesar esas primeras instancias de escepticismo de nuestro entorno y el nuestro propio, es decir, intento esto porque sé que tengo que intentar, pero no tengo verdaderamente una confianza de que esto me va a resultar.
trabajar los síntomas de abstinencia o de retiro de algunas sustancias como el azúcar, si existe compulsividad, deconstrucción y extinción de esos hábitos, si una persona con mucha actividad social, cómo es su relación con la cocina, con el acto de cocinar, y la activación de miedo que hablábamos antes, ¿no? Colesterol, grasas, patología cardiovascular. Muy, muy, muy importante, y esto en Médica Lima es algo que a mí me fascina cómo trabajan, tiene que ver con el planeamiento a corto, mediano y largo plazo, y que las personas no se estén apoyando necesariamente en la conveniencia a la hora de estar eligiendo sus alimentos, ¿no? Porque los alimentos convenientes son habitualmente los que son ricos en carbohidratos, procesados y que vienen a la mano. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que se nos presentan para psicoeducar, aprender juntos, crecer, aprender? Volver a poner en énfasis y volver a traer a colación comidas frescas, preparadas en casas, eso es un elemento de protección de nuestra salud. La utilización de algunos monitoreos de feedback biológico, como los monitoreos continuos de glucosa o los medidores de cetonas, que nos brindan ese feedback inmediato de cómo, si dormimos mal, qué alimentos elegimos, si nos ponemos tensos, si tenemos algún pico de ansiedad, cómo eso afecta nuestras dinámicas internas, nuestra glucosa, cómo están nuestros niveles de cetosis. Da muy buena información, y hacia esto avanza la alimentación y la medicina personalizada, estos monitoreos individuales, que ni siquiera se necesita una prescripción médica para uno adquirirlos. Entonces, es como las personas empiezan a tomar la salud en sus propias manos. Entonces, algunos de los desafíos que existen en mi práctica profesional y consideraciones que son importantes es si existen riesgos en discontinuaciones, sobre el acompañamiento, si existen riesgos metabólicos, y si hay alguna situación de urgencia que atender previamente a trabajar sobre esto, ¿no? Una persona que viene a la consulta con marcados intenciones de suicidarse, quizás no es el mejor día para ponerse a hablar de la alimentación, ¿verdad? Disposición al cambio, motivación, si está tomando medicaciones, el estatus cognitivo, rasgos de personalidad, brindar soporte, si existen conductas tóxicas y consumos de otras sustancias que pueden estar alterando la manera en la que la persona aborda el tratamiento. Me ha costado obviamente mucho trabajar con personas que mienten, que esconden lo que hacen o esconden la verdad, porque históricamente quizás se han sentido juzgados, entonces piensan que uno también lo va a hacer de la misma forma. Entonces hay que asegurar y contener a los pacientes para poder avanzar juntos en pos de objetivos saludables. Si existe euforia o pacientes muy impacientes, quieren objetivos ya o la solución rápida, o falta de claridad en los objetivos, si existen adicciones o rasgos de compulsividad marcados, son todos temas que hay que considerarlos y trabajarlos en el ámbito para hacia adentro o en el ámbito de una terapia. Trabajar sobre los dogmas culturales, y acá es un poco también un ejercicio de reflexión que quiero trabajar en la alimentación, y tiene que ver con la percepción cultural de seguridad de estar comiendo de un paquete cerrado, ¿no? Yo abro este paquete y yo sé exactamente con la etiqueta nutricional qué tiene, tengo la certeza de que esto está limpio, de que está higienizado. Entonces esas preocupaciones bromatológicas que hay con la carne, con los huevos y con las verduras, no existe. Y las frutas también, obviamente. ¿Qué disponibilidad hay? Eso también en las culturas es importante. ¿Qué disponibilidad hay de los alimentos virar hacia alimentos regionales, locales, que no hayan atravesado todo el mundo para que yo los pueda consumir? También es importante porque nos va a garantizar un poco mejor la frescura de los alimentos, que esté apropiado a nuestro clima, a nuestras necesidades, y también el localismo genético, es decir, si yo tengo antecedentes de no muchas generaciones atrás del Mediterráneo, también emular la manera en la que las personas se alimentan en el Mediterráneo puede ser inteligente para mi genética individual. Aspectos éticos en la alimentación y la salud. Entonces, como ejercicio también de reflexión, ¿cuál era la conducta de búsqueda de alimentos ancestrales del ser humano? Cacería grupal,
jugándome la vida, pudiendo tranquilamente ser muerto a manos de una cornada de un mamut o de un búfalo, o que me pase por arriba, o en la lucha con otra tribu por la misma manada de búfalos, poniendo mi vida en riesgo versus poniendo el confort en riesgo. Decía una especie de chiste que no es tan gracioso, pero digo, ahí ponías la vida en riesgo y ahora pedimos la comida por una aplicación en el celular sin siquiera levantarnos, y quizás cuando nos tocan el timbre porque la comida está abajo, nos peleamos con la persona con la que estamos para ver quién baja a buscarla. O sea que estamos bastante alejados de lo que, yo no digo que para ser sanos tengamos que salir a cazar mamuts, porque no vamos a poder, pero por lo menos que relevemos esto y que mínimamente vayamos en procura de nuestros alimentos y le dediquemos el tiempo que se necesita para nuestra salud. Buscar la conveniencia a todo costo y el confort habitualmente no es una buena estrategia para sostener la salud a largo plazo. Dedicarle y priorizar a la producción de nuestros propios alimentos, muy importante. Entonces, como ejercicio, ¿no? Esto luce tan atractivo y nos hace salivar y ya lo empezamos a sentir y no podemos parar. Esto luce tan atractivo. Y por otro lado, ¡qué asco! Carne de órgano. Yo por ahí subo a mis redes sociales seso, mollejas, chinchulines, morcillas, sangre, cebo. Y yo recibo muchos mensajes por privado diciendo cómo podés poder comer eso, o el caldo de huesos, o los cartílagos, eso se tira. Culturalmente, hace no muchas generaciones atrás, posiblemente si tienen a sus abuelos vivos o personas de tercera edad, formaba parte de su alimentación los caldos, incorporar colágeno, morcillas o prietas, comer hígado, riñones, todos los interiores de los animales. Muy importante para una alimentación completa. Hay muchos nutrientes que se encuentran en muchos de estos órganos que no se encuentran con la misma biodisponibilidad y no tienen la misma calidad biológica que tienen estos alimentos, que muchas veces se desperdician. Por eso yo digo, para honrar la vida de ese animal que murió para darnos alimentos, hay que hacer una alimentación en la cual incorporemos productos animales desde el hocico al rabo, es decir, integralmente. Entonces, para ir despidiéndonos, relevar algunos conceptos claves que trabajamos hoy. Muy importante tener en cuenta la restauración de los mecanismos de la regulación del apetito. Apuntar en la medida de lo posible, uno si tiene un viaje, o si está confinado, si está en un encierro, si cambian mis situaciones, tener en cuenta las circunstancias, pero siempre apuntarle a la comida real de mayor calidad de la cual yo pueda poner mis manos encima en un momento determinado. Encontrar un patrón alimentario que sea funcional para mí. Puede ser una comida, 2 comidas, 3 comidas al día. No estar todo el día comiendo y ser flexible con esas decisiones. No decir, bueno, yo vengo haciendo un ayuno de 15 días todos los días, ¿puedo un día hacer 14? Por supuesto, seguir tu hambre, seguir tu apetito, comer a saciedad, volver a entrenar todas esas señales mentales, no solamente tiene un impacto a nivel de la regulación de nuestro apetito, sino también de nuestra estabilidad anímica, y eso es lo que he estado tratando de decirles a lo largo de esta presentación. La autonomía energética, evaluar las dinámicas, muy importante, tener en cuenta cómo está mi insulina, si soy sensible de insulina, a cómo está mi glicemia, no quedarme tranquilo si en una valoración de laboratorio tengo 100, 105, cotejarlo con mis niveles de insulina, si eso está mal, si eso está desregulado, atenderlo de primera mano, porque eso tiene efectos a mediano y largo plazo que después cuesta revertir. Entonces, mejorar los resultados de los tratamientos en psiquiatría y en salud mental, identificando que la presión selectiva que se encuentra sobre nosotros en este contexto es la amplia disponibilidad de todos estos alimentos procesados que nos desregulan nuestra conducta alimentaria. Entonces, por una parte, responsabilizarnos de esto, y por otra parte, reconocer que ese es un desafío que se nos va a presentar siempre. Opciones, es como una persona que está queriendo deshabituar el consumo de cocaína y tiene cocaína en cada esquina o en cada reunión a la que va. Es muy difícil mantener la abstinencia o mantenerse alejado del consumo de una sustancia si uno está expuesto constantemente. Por eso, este punto en especial requiere de especial atención. Es decir,
lo primero que te van a ofrecer es pizza, sándwiches, empanadas, pastas, harinas, arroz, dulces, postres. Y sobre todo, reconexión con nuestras necesidades fisiológicas propias y apropiadas de nuestra especie. La obesidad esto es la última. Obesidad no es la causa de los trastornos metabólicos, sino que es un marcador antropométrico, es la consecuencia de los trastornos metabólicos. Tampoco es la causa de la conducta individual, sino la conducta correlaciona con perturbaciones tóxicas que produce la dieta industrializada en los mecanismos regulatorios. Muchas gracias a todos por la atención hasta ahora y en este contexto. No, bueno. O sea, así o... ¿Sí me oyes? Es que ya no me veo. Ah, ya. ¿Sí me oyes? Sí. Te escucho perfecto. Ah, ya. No, bueno, así o más información. Y mira, ahí te están poniendo aplausos y demás, porque de verdad, o sea, de las presentaciones más, o sea, con mayor información que hemos visto hasta hoy. Sé que mucha gente de repente se abruma porque es muchísima la información y a veces el vocabulario es un poco más complicado de entender, pero es una presentación para volverla a ver y volverla a ver, porque a pesar de que puede parecer que la información es difícil de comprender, si tú de verdad lo lees, haces pausa, anotas, o sea, definitivamente es maravillosa, o sea, te la agradecemos infinitamente. Me encanta ver gente escribir, estoy entendiendo por primera vez lo que me está pasando, o sea, eso es de las cosas más maravillosas que hay porque en ese momento la gente ve como la luz, o sea, yo digo que es cuando dicen, wow, o sea, esto sí y esto no, o sea, como que lo van hilando con lo que les pasa y ven como esta ventana así al final al final del camino, como digo yo a veces. Exacto. Sí, a ver, hay unas preguntas bastante interesantes que, por ejemplo, ¿A aquí dónde las puedo ver? sí, abajo donde dice preguntas y respuestas, pero yo te las puedo hacer. Dice, todos los distractores con una dieta cetogénica, ¿cuántos pacientes necesitan terapias psiquiátricas en tu experiencia? ¿Cuánta mejoría en su salud mental ves? O sea, yo creo que se refiere un poquito a lo que tú y yo hemos hablado muchas veces y al cual porque tú y yo hicimos tanto clic, ¿no? ¿Cuántas personas realmente necesitan atención o terapia psiquiátrica, pensando en que el cambio está simplemente en quitar todos esos distractores y en empezar un sistema de alimentación personal basado en lo que esa persona necesita? O sea, ¿cuántos realmente de todo ese porcentaje sí necesita medicarse? O sea, sí necesita lo que llaman terapias psiquiátricas, en tu experiencia. Bueno, parte de mi trabajo y lo que a lo que a mí me mueve en seguir avanzando en esto, tiene que ver con verdaderamente poner a disposición de los pacientes estrategias en las cuales yo pueda monitorear que su medicación es necesaria, si su medicación puede discontinuarse, o si se puede complementar con una alimentación saludable, una alimentación de este estilo. La alimentación cetogénica puntualmente tiene implicancias que estamos nosotros aprendiendo a manejar. ¿Y cuántos pacientes pueden ver una mejoría? Y por eso puse el slide de lo que tiene que ver con la adherencia. En función de la severidad de los síntomas, uno debe ser más o menos cauteloso o requiere más o menos adherencia en cuanto a las indicaciones. El porcentaje de mejoría, y yo he visto pacientes, muchos pacientes que han destitulado todas sus medicaciones, ya sea antihipertensivas, psiquiátricas, medicaciones que tenían que ver anticoagulatorios, antiácidos, o sea, verdaderamente hoy por hoy, cuando lamentablemente muchos de nuestros pacientes también tienen una cantidad de otras medicaciones clínicas, médicas, que también son importantes de atender,
porque esto, como decía yo en una de las primeras slides, es una intervención potente, de primer orden, que genera cambios profundos en el metabolismo, no es un cambio superficial, y muchas veces en las redes se ve hacer dieta keto, y a mí me encanta que vaya ganando popularidad, pero me parece súper importante también de que entender de que son intervenciones potentes que pueden generar, que si uno está tomando una medicación psiquiátrica, pueden generar incluso desestabilizaciones por mayor eficacia de la medicación, por toxicidad, por ejemplo, medicaciones como el litio, como el ácido valproico, como moduladores del estado anímico, pero si yo hace casi 6 años que estoy trabajando, un poco más de 5 años que estoy trabajando con terapias metabólicas en psiquiatría, y mientras más vas teniendo la mano en la prescripción y lo vas ajustando cada vez más, y juntándote con la predisposición del paciente y trabajando en conjunto, mano a mano y sobre todo en equipo, como lo hemos estado haciendo nosotros, veo que los cambios son globales en los pacientes. Hay cambios que uno los tiene que ver y los tiene que escuchar de primera mano de las personas que lo van experimentando, porque incluso en pacientes que no son pacientes psiquiátricos clásicos, una esquizofrenia, un trastorno bipolar o una situación severa con riesgo de vida, en pacientes que empiezan una alimentación cetogénica o carnívora, por ejemplo, que también es inherentemente cetogénica, si es bien llevada adelante, con el tiempo, familiares o personas dicen, pero te noto más tranquilo, te noto que estás durmiendo o que estás menos ansioso, estás menos impaciente, te noto de mejor estado anímico, te lo noto en la cara, en tu predisposición, te noto con más energía, o te noto más estable, o no estás tan irritable. Entonces, se presenta de múltiples maneras distintas, y eso a mí me interesa también, ¿no? De qué manera poder trabajar con un montón de pacientes que no necesariamente tengan un diagnóstico psiquiátrico, pero que puedan optimizar parámetros en su vida, que puedan sentirse aún más tranquilos, aún más estables, optimizar el descanso, no tiene tanta compulsividad hacia la comida, y por eso yo hablaba de la dimensión, porque uno puede tener un trastorno por atracón si tengo más de una X cantidad de atracones a la semana o al mes, si hay purga ya es una bulimia, y eso yo tengo un montón de pacientes, a ver, ¿quién no ha comido algún día allí, ya ha llegado con mucha hambre, alguna situación, y de parado al lado de la alacena empezás a comer frutos secos, y decís, bueno, me voy a comer 10 frutos secos, por decirte un ejemplo tonto, y cuando te diste vuelta y te terminaste la bolsa, y te sentí inflamado, eso no es un atracón, pero es una conducta compulsiva desregulada, cuando uno come mucho más de lo que se había propuesto, o directamente abre la heladera, me paro, vuelvo, abro la heladera, como algo dulce, tomo algo, y activás esa conducta de compulsividad en la cual uno se va distanciando del razonamiento a la hora de elegir las comidas. Entonces, el potencial terapéutico es muy amplio, y no solamente a pacientes con patologías, sino como optimización de la calidad de vida, como yo decía antes, subjetiva en el bienestar percibido por las personas, pero también objetiva en sus laboratorios, en sus analíticas, en sus antropometrías. Todo lo que ustedes hacen en Médica Lima lo demuestra, bueno, vos cada 2x3 mostrás cómo cambia la masa magra, cómo mejora la densidad ósea, cómo baja el porcentaje de grasa corporal, y todo eso casi siempre va asociado a mejorías anímicas. Y eso depende a esos efectos multifacéticos que recorrimos juntos, que son un montón y dejé muchos afuera. Puede responder a muchas cuestiones, puede haber alguna intolerancia, que ya me lo saqué de encima, entonces con esa desinflamación me siento más tranquilo y más abierto y con más claridad mental. Entonces, para mí es fascinante, para mí es algo hermoso acompañar en ese proceso, y me sorprendo constantemente. Sí, y justamente, por ejemplo, cuando yo veo a aquellos pacientes que definitivamente sí digo que tiene que ver Ignacio así, pero también es sumamente sorprendente, son todos aquellos que toman antidepresivos y que es tan fácil diagnosticar que no lo necesitan, o sea, que solamente necesitan hacer un cambio en sus vidas, o sea, en su estilo de vida, en sus hábitos, y luego así reaccionan. Y es impresionante cómo de una manera tan rápida pueden hacer como esa transición.
Por aquí No, alguien te de... decía que y ahí es clave, ahí contar con un buen equipo y con una buena predisposición de parte del paciente, porque Sí, lo podemos ver con claridad nosotros, pero si no hay una predisposición, eh, porque el objetivo sea sacar medicación, el objetivo es que la persona esté bien, que tenga buena calidad de vida, pero muchas veces eso va de la mano con sacarse una medicación que no necesitan, lógicamente. sí, claro. Oye, hay por acá alguien que dice, así como los beneficios del ayuno intermitente para lograr adherirse al plan de alimentación, le queda la duda con cuáles patologías realmente no sería recomendable realizar el ayuno. Esta pregunta me la han hecho a mí miles de veces y cuando hicimos el programa de ayuno, muchísimas personas preguntaban lo mismo. Y yo creo que es algo como muy, muy personal, pero ¿tú tienes alguna patología estudiada en donde digas, a ver, la práctica del ayuno no va? O sea, A ella, por ver, ejemplo, eh, decía aquí insuficiencia renal, litiasis, gastritis crónica avanzada, que bueno, para mí una de las curas para la gastritis crónica es el ayuno, justamente, pero ¿qué opinas? no, opino, yo tengo pacientes con antecedentes de anorexia, Claro. y ahí, ¿se acuerdan ese cuadro que yo mostré al principio? Por el mismo motivo de que la cetosis puede generar un cuadro conocido como ketone high. El ketone high es como un high provocado por el aumento, el dumping de cuerpos cetónicos, o sea, un aumento en la producción de cuerpos cetónicos que le da claridad mental, se sienten desinflamados, se sienten bien, pero eso puede hacer que perpetúen el ciclo que tengan, ¿eh? Sin hambre, que en esa patología pues no. Sin hambre, ¿me entendés? La supresión total del apetito. Entonces, como nadie le dice nada con respecto a porque una persona que está muy adelgazada, entonces le dicen con tal de que coma, que tome Coca-Cola, que coma Twinkie, que come cualquier cosa, que coma chocolate, con tal de que coma algo de calorías, pues son situaciones graves, pero en realidad eso lo que hace es automáticamente les hace sentir muy mal, físicamente, mentalmente, y vuelven a arrancar todo el ciclo nuevamente, dejando ese nivel de deterioro. En esas patologías graves hay que hacer un acompañamiento muy cercano, y yo sería muy cauteloso a la hora de trabajar con técnicas de ayuno. Ahora, Claro. pacientes que no cuenten con un buen soporte familiar, son pacientes que es difíciles de acompañar, que a primera de cambio que tengan un síntoma adaptativo es culpa del ayuno, es culpa de la cetosis, vos estás loco por estar comiendo grasa, cualquier situación que pueda estar ocurriendo, entonces se necesita verdaderamente una buena relación con el equipo terapéutico, una buena predisposición, no estar con ese nivel de impaciencia o ansiedad por resultados, porque los beneficios son muchas veces a mediano o largo plazo, pero uno ya puede empezar a percibir si uno está abierto. Entonces, como contraindicaciones, yo no conozco de contraindicaciones absolutas, hay algunas patologías, algunos polimorfismos genéticos que son muy raros, que generan dificultad en el metabolismo de las grasas, entonces van a tener muchas dificultades en ayunar. No he tenido ninguno, no conozco a nadie que haya tenido pacientes de estas características. Eh, en niños no es una práctica. Yo creo que en niños, por ejemplo, se puede desprender la no necesidad de estar comiendo a cada rato este tipo de alimentos, nada más, y que rijan su apetito. Pero tampoco, si algún día no tienen hambre por 10 horas, 12 horas, no es algo a tener miedo, pero no va a ser un protocolo de ayunos para ese niño, pero sí una ventana de ingestas un poco más flexible, no estar comiendo a cada rato. Eso para mí sería importante. Y en cuanto a patologías psiquiátricas, depende de una persona con deterioro cognitivo, requeriríamos del soporte de algún familiar que acompañe, ¿no? Deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer o algún trastorno de ansiedad severo. Eh, en bipolaridad es importante porque puede haber efectivamente algún switch a la manía, pero con un buen acompañamiento, esto no lo he visto nunca, no lo he visto nunca. Por eso yo me amparo mucho en la relación médico-paciente para poder implementar todo esto, porque la persona se tiene que sentir segura, se tiene que sentir tranquila y cultivando esa mentalidad de exploración. Yo no tengo todas las respuestas, los pacientes te tienen que enseñar también a vos cómo quieren hacer el tratamiento, cómo lo quieren llevar adelante, qué nivel de predisposición tienen.
Es un trabajo comunado, es un trabajo en conjunto, todo el equipo terapéutico y el paciente, y eso de ahí se van a determinar las limitaciones. Hay pacientes en los cuales yo no puedo trabajar este aspecto porque no está la predisposición dada. Claro, sí, por supuesto. Alguien, em, por ejemplo, en la parte de las mismas patologías, mucha gente tiene miedo cuando hablamos, por ejemplo, a mí me toca mucho, ¿no? El que tiene hígado graso y me dice, pero ¿cómo una dieta basada en grasas si tengo hígado graso? No, pero tu hígado graso no es por las grasas, tu hígado graso es por el consumo de azúcares, tu hígado graso es por el nivel de insulina elevado que manejas todos los días, por eso es el hígado graso, no por el consumo de grasas. Entonces, una dieta keto evidentemente va a ser una buena alternativa. Pero, por ejemplo, aquí decían, pacientes renales por la ingesta tan alta de proteínas. Yo voy a responder, pero te voy a dar a ti la palabra. Volvemos otra vez a esta falta de información correcta. La dieta keto no es una dieta alta en proteínas, es una dieta alta en grasas, no alta en proteínas. La ingesta de proteína sería la convencional. Tú podrías llevar a un paciente renal en un sistema de alimentación keto, quizás vegano, ¿ok? Que le va muy bien porque aparte no hay granos ni muchas de estas cosas. Y lo llevas hacia el porcentaje de grasas, tomando proteínas un poco más digeribles, quizás si hay problemas de riñón. ¿Qué opinas? No han sido confirmados, digamos, problemas renales, que eso era una de las preocupaciones cíclicas de estas situaciones de mito que vuelven una y otra vez. Como vos decías, la alimentación cetogénica no es necesariamente una dieta alta en proteínas, sino que es una dieta adecuada en proteínas de acuerdo a los objetivos que la persona tenga. No es lo mismo una persona que esté entrenando de manera intensa y quiera aumentar de masa muscular, o que esté en una etapa de crecimiento, en el cual se puede requerir un porcentajes un poquito más altos, que una persona sedentaria, ¿está? Y después, en función de que la persona necesite o no adecuar su peso corporal, o tiene algunos kilos, algunas libras para bajar, tampoco es tan importante tener un consumo muy alto de grasas, porque la grasa puede venir o del plato o puede venir de las propias reservas que nosotros tenemos. Entonces, la clave está un poco en entender de que la proteína se mantiene relativamente estable en todos los estilos de alimentación, y lo que nosotros vamos modulando y que es una molécula que no es la que nos va es una molécula, no es digamos, es uno de los macronutrientes que no va a proveernos de energía. No es la función principal de la proteína proveernos energía, sino que es lo que nos va a proveer estructura, todo lo que tiene que ver funcionamiento hormonal, es el ladrillo de nuestro cuerpo. Y la grasa y los carbohidratos que se van modulando, está alto en grasa, alto en carbohidratos en la dieta norteamericana estándar, la dieta estándar. Entonces, reducimos la grasa, es el abordaje low fat, high carb, que promovió la dieta, que promovió las guías norteamericanas. Entonces, reduciendo los carbohidratos, manteniendo los niveles estables de proteína, regulando los niveles de grasa en función de la actividad que nosotros vayamos a hacer, es un poco la clave, y eso es algo ajustado a cada situación clínica individual. Pero eso se va haciendo un monitoreo de la función renal con la creatinina, con la función, digamos que haya una buena función del clearance renal, y no hay ningún problema. De hecho, es un estilo de alimentación que ayuda a muchos pacientes renales a recuperarse y a dejar de depender de diálisis tan frecuentes, o mejorar la calidad de vida de pacientes renales, incluso ya en estadios finales por ejemplo, de insuficiencia renal. Pero bueno, ajustando los cuidados, porque tiene que ver con la manera en la que nuestro cuerpo funciona ancestralmente. No es, más allá de que esté de moda la dieta keto, lo que yo quise Sí. ilustrar
es el valor ancestral que tiene esto, es la manera en la que el ayuno es lo que nos hizo inherentemente humanos como especie, lo que nos permitió a nuestra subespecie subsistir cuando otros homínidos se quedaban en el camino porque no tenían el aparato enzimático para subsistir en inanición durante varios días, como sí pudimos nosotros, y Claro. prosperar y tener claridad mental con varios días de ayuno y poder seguir cazando, luchando y avanzando en nuestra vida. Claro. O sea, acabo de ver la hora y dije, órale, ya tenemos aquí 2 horas, pero yo creo que para la última y para cerrar, porque creo que es básicamente la que a todo mundo tarde o temprano le interesa, ¿no? Y la que siempre que hacemos conferencias o que damos cursos o cuando yo doy conferencias, siempre inicio con que, ok, esta conferencia la hice para responder a las preguntas, porque la realidad es que uno puede hablar y hablar y hablar, pero siempre hay dudas, siempre hay quiero escuchar para responder mi cuestionamiento, para responder esa pregunta que no encuentro respuesta, ¿no? Y creo que una muy buena es esa. No, danos opciones, o sea, dice, pero danos opciones, cómo podemos manejar un poco esa compulsividad por la comida. ¿Alguna sugerencia, consejo puntual, terapia psiquiátrica? O sea, algo que de verdad podamos, ya sabemos muchísimas cosas, obviamente, o sea, el cambiar nuestra salud, el cambiar nuestro estado de ánimo, el cambiar de manera integrativa, meditar, hacer ejercicio, todo, pero algo puntual que quizás conozcas, tengas, basado en tu experiencia, que mucha gente no practica o que mucha gente no piensa y que es importantísimo cuando estamos buscando eso, o sea, el tratar de lograr controlar esta cuestión compulsiva hacia la comida o estados de ansiedad, este Mira, comportamiento. yo justo estaba viendo la misma pregunta porque me pareció importante, porque la gente quiere también estos consejos puntuales, que si bien yo los Claro, fui deslizando durante la entrevista y es importante. Quizá le vaya a sorprender la respuesta, pero lo más importante de todo con respecto a la compulsividad es priorizar el descanso, es dormir bien. Dormir bien es el fundamento de lo que se basa cualquier otro tipo de intervención secundaria. Entonces yo puedo hacer todo bien con mi alimentación, tener mucho cuidado, estar ejercitando y demás. Y yo no estoy durmiendo bien, eso me pone en una vulnerabilidad potenciada de tener compulsividad, este aumento en los niveles de estrés, y si yo tengo esa conducta aprendida de que yo no hago ni marihuana ni alcohol, yo me voy hacia la comida, identificar qué tipos de comida son hacia los cuales yo me voy o cuáles son los que se me antojan, porque cuáles son los que a mí se me antojan, porque habitualmente son los mismos 4 o 5 alimentos los que yo puedo tener esa compulsividad a la hora de comer. No es cualquier cosa. Yo no veo mucha gente que coma compulsivamente brócoli, no veo mucha gente que coma compulsivamente bife o huevo. Puedes comer más, menos, pero todo se mantiene dentro de un rango súper... cuando uno come alimentos naturales, se, justamente se estimulan esos centros de saciedad y el apetito se regula. Por eso hice tanto énfasis en la regulación de los mecanismos del apetito. Y esto, sobre todo en estos contextos, yo digo, bueno, ¿qué estilo de vida yo elijo vivir? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones de vida? ¿En dónde vivo? ¿En Ciudad de México? ¿En Rosario, en Argentina? ¿En Guadalajara? ¿En Guatemala? ¿O en la ciudad de Nueva York? Digo, ¿cuál es mi contexto de vida? ¿No? Porque uno va a Estados Unidos y automáticamente ve el aumento en la disponibilidad de comida chatarra todo el tiempo, a cada momento hay una oportunidad y una tentación, ¿no? Entonces, se vuelve muy, muy difícil. Lo primero que necesitamos hacer es no replicar todo ese entorno obesogénico en mi casa. Entonces, tener bien, bien limpia mi casa de los alimentos que me cuesta a mí controlar. Entonces, yo no voy a tener por las dudas 3 alfajores en el cajón. Ok, yo tengo 3 alfajores en el cajón, pero no quiero comer, no son para mí. Obviamente que al primer puntito que yo tengo una vulnerabilidad, que me sentí estresado y demás, mi cabeza sabe muy bien dónde están esos alfajores, como sabe dónde están esa alacena, sabe que quedaba esa cucharita de helado que había quedado de anteayer y demás que dejó mi hija, y
y la frustración y la bronca. Va a buscar esa cosita de helado, ese poquito de helado que quedaba, y si se lo terminó alguien, agarrate Catalina, digamos, se viene el que se caiga el cielo. Entonces, cuidar el entorno en el cual nosotros nos manejamos, por eso se tanto hincapié en las circunstancias, para no tener que estar usando la fuerza de voluntad una y otra vez. Y eso no necesariamente es un trastorno psiquiátrico, es algo a lo que todos, absolutamente todos nos enfrentamos cotidianamente, lo diría, y sobre todo las personas que se enfrentan a situaciones sociales, cotidianas, que tienen muchos cumpleaños, muchos eventos sociales, donde son diferentes tipos de desafíos, ¿no? Claro, sí, no, no, eso que acabas de decir ahorita es literal. Sí, porque el tener todavía todas esas cosas a nuestro alrededor, simplemente creo que, o sea, le estás jugando una partida contraria a tu razonamiento, a tu deseo. Y puede ser que tú seas lo perfectamente, o sea, estés perfectamente convencida, tengas la capacidad y todo, pero el solamente tenerlo ahí es, o sea, es un arma de, o sea, es un arma de doble filo, o sea, estás como que jugando con, como dices tú, en esa, y no tiene, y la respuesta no sería, es que no puedo, es que no aguanto la ansiedad. No, claro que sí, porque si no estuviera eso ahí, no lo haces. Que nadie se Exacto. va a parar, nadie se va a parar de la cama a medianoche, ya en pijama, a subirse a un coche para salir a comprar. O sea, digo, habrá quien lo haga, pero la No, verdad, bueno, la adicción llega a esos niveles, pero es lo mismo, a ver, como para que esto sea más claro, un poco lo que yo quise graficar hoy también es que los trastornos de alimentación deben ser concebidos en una dimensión en la que no solamente, tiene anorexia, no, tiene bulimia o tiene trastorno por atracones. Todos estamos en algún punto en esa dimensión, sin ser una patología, y que es la base de, con la frecuencia a la que se da de trastorno de obesidad, de diabetes, que es muy, muy frecuente. Entonces, en ese contexto, si nosotros nos separamos un poquito en el análisis, si vos estás tratando de dejar el tabaco, si estás tratando de dejar de fumar, no es bueno que tengas, por las dudas, una cajetilla de cigarrillos en el cajón de tu escritorio. Entonces, porque a la primera de cambio, a la primera situación, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo mismo con el alcohol, una persona que está tratando de no tomar, no es bueno tener 5 vinos del que te gusta, por las dudas, en la bodega. Y si a la primera de cambio vas a abrir el vino, la comida pasa exactamente lo mismo. Por eso yo lo grafico como adicción a las sustancias que están metidas adentro de nuestra alimentación. Y cuando nosotros tenemos esa conducta aprendida, porque a nuestros niños, o nosotros de niños, bueno, tuve una angustia, tomá ese caramelo, bueno, un huevito Kinder, un chocolatito, bueno, si te portás bien, tal otra cosa. Entonces lo manejamos como premio y como castigo, si lo sacamos y se lo damos, son conductas que después quedan prendidas y podemos tener 40, 60 años, tener una frustración, una angustia, y queremos caer en esa conveniencia y en ese confort del placer inmediato que nos dan esos alimentos. Entonces, en ese porcentaje, ¿cuáles son los alimentos que la gente más picotea y ataca compulsivamente? Arriba del 90% son alimentos procesados ricos en carbohidratos. Por eso le doy tanta atención. También hay gente que le entra compulsivamente al queso y a otros alimentos que también tienen casomorfinas y algunas sustancias que pueden ser potencialmente adictivas, pero los más frecuentes tienen que ver con el azúcar y carbohidratos refinados como el azúcar, harinas y derivados. pues sí, bueno. ¿Qué te puedo decir? Creo que bueno, más o menos sí hemos respondido casi todo. Eh, aquí, por ejemplo, alguien, bueno, el colon irritable, no hay mejor dieta que definitivamente la dieta keto. Definitivo es de lo mejor que hay para poder revertir esa patología. Y Que tiene mucha, que el colon irritable tiene mucha comorbilidad con patología mental, con ansiedad, con irritabilidad, con sí, porque angustia, con... Porque fíjate que luego se diagnostica muy mal porque entra por la colitis nerviosa, pero mucha gente tiene CUSI
en vez de colon irritable. Y la realidad es que el CUSI sí está asociado al comportamiento emoción. Entonces, casi todo el mundo luego llega al gastro y todas estas patologías digestivas y lo primero es, no, pues tómate estos antiácidos que lo único que generan es obviamente romper con la acidez y es peor, ¿no? O sea, sí llama mucho la atención en ese padecimiento cómo hay muy malas diagnósticos porque sí, como dices, está muy, o sea, interfiere mucho con la salud de la digestión. Y ahí no sé con problemas biliares a qué se refiere. Yo supongo que Claudia se debe referir a lentitud biliar o pesadez a la hora de consumir grasas. Ahí hay que ver el caso por caso, ¿no? De si tiene grasa, si tiene vesícula biliar o si funciona solamente con la producción biliar hepática. Qué tipos de grasas son las que le pueden provocar esa pesadez, puede tener alguna deficiencia enzimática de las lipasas biliares, puede haber alguna deficiencia puntual en esa persona, justamente en la metabolización. No sé específicamente a qué se puede referir con problemas biliares, pero en general no es una contraindicación, no es una contraindicación para nada. Exacto. Bueno, amigo, muchas gracias. O sea, ya vamos a cumplir 2 horas y cuarto acá. Y te digo, podemos estar mil, o sea, es increíble. Vamos a poner en el grupo de Facebook todos los datos, y igual vamos a mandar por correo electrónico todos los datos de Ignacio para todas las personas que quieran en este momento tomar consultas personalizadas con él en línea, está increíble, creo que es un gran momento también, o sea, porque no podemos evitar que de verdad hay muchísimas personas que están pasando por unas crisis fuertes de emoción, de miedos, de traumas, y la verdad es que Ignacio tiene una manera de consultar maravillosa para la gente que se siente en estos momentos así. Yo les recomiendo muchísimo tomar una cita en línea con él porque de verdad vale la pena. Y más, ahorita toda esta gente que te va a escuchar, que está dentro del programa, porque lo decía desde un principio, o sea, él no van a escuchar al típico psiquiatra decir, ah, no, tú lo que tienes es esto y esto es lo que te tienes que tomar de por vida y olvídate, ¿no? Van a escuchar a una persona hablar con muchísima integración, o sea, con la integración completa del estilo de vida, que eso es como lo más clave. Y solamente quería darles un anuncio, es que ya salieron y vean sus correos electrónicos porque el día de hoy nosotros enviamos a todas las personas y en el grupo de Facebook también está la complementaria de seguir en sus menús. Tienen cómo seguir con más semanas de manera personalizada igual con el menú que están haciendo o por ejemplo, si hubo gente que hizo gluco y que se siente ahorita un poquito más, digamos, preparada para hacer la transición a una dieta keto, también pueden comprar la asesoría, o sea, los menús de dieta keto. Nosotros, como les decimos, la plataforma va a estar activa durante 6 meses, todo el material va a estar ahí, van a poder ver todas las videoconferencias una y otra vez.